Preguem pel Marcos i li donem la paraula. Gràcies, Senyor. Et donem perquè tu ets el nostre exemple de major lideratge i ara et demanem que estiguis amb el Marcos i que ens pugui destacar aquelles ensenyances que avui ens vols donar dels encerts i dels errors d'Uzias, Senyor. Estigue't amb ell i estigue't també amb nosaltres per obrir els nostres cors a la teva voluntat i a la teva paraula. En nom del Senyor Jesús. Amén. Muy buenos días. Hemos acabado una miniserie de sermones libres donde hemos ido compartiendo con vosotros algunos énfasis que nos parecían importantes en este momento de la vida de iglesia. Y ahora empezamos una miniserie, porque viene la Navidad y el tiempo de Adviento nos apremia y nos condiciona el calendario, gracias al Señor por poder recordar su venida. Pero empezaremos una miniserie de 5 sermones centrados en 5 reyes de Israel. Y vamos a aprender sobre liderazgo a través de estos reyes. Y alguno dirá, sermones sobre liderazgo, venga, hasta luego, ya vengo cuando conecte conmigo. Mirad, me gustaría que tuvierais una visión amplia del liderazgo. Porque todos lideramos de una u otra manera. Liderar no solo es guiar o conducir, también es influir. Cuando influyes sobre otros, estás liderando. Y todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera, tenemos influencia sobre otros. Tenemos influencia en el hogar, tenemos influencia en nuestros lugares de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, y en cada ámbito de la vida ejercemos liderazgo. Debemos ejercer un liderazgo inspirado por el Señor, que busque a Dios. Así que vamos a compartir algunos principios de liderazgo durante esta serie de 5 sermones. Y hoy estamos con el rey Uzias, que nos da las marcas de un liderazgo fuerte, sólido. ¿Puedes ponerme la primera imagen, por favor? Os quiero presentar a la chica rubia, es Liz Bohannon. Liz es propietaria y presidenta de Sesco Design. Es una empresa que fabrica calzados en Uganda y que exporta calzado a todo el mundo. Las empleadas de la fábrica son mujeres del país, mujeres de Uganda. Liz cuenta en su testimonio, dice, cuanto más imposible sea un sueño, más oportunidad hay para que Dios se manifieste y haga lo que solo Él puede hacer. Esta chica de Portland estudió periodismo y siempre se interesó por la justicia social. Dios puso carga en su corazón por Uganda, así que a los 22 años compró un pasaje de avión y se fue a conocer el país. Allí, en Uganda, conoció una escuela que acoge a chicas jóvenes, brillantes del país, y al conocerla y conocer todas las dificultades que tuvieron que pasar para llegar a ese espacio de estudio, se sintió conmovida. En sus aldeas habían tenido una enorme presión por casarse, por tener hijos, además de la dificultad que tienen las mujeres en Uganda para acceder al mundo laboral. Y ya ni hablemos de pagarse la universidad y acabar su proceso de formación. Así que Liz decidió crear una empresa en 2009 y darle trabajo a estas chicas. Si entráis en la web de Sesco Design, podéis comprar calzado de ellas. Comenzó con 3 chicas, comenzó contratando a 3 chicas y fabricando de manera artesanal unas sandalias que pudieran venderse. Les enseñó a hacer las sandalias, hicieron una remesa suficientemente grande como para que Liz se las pudiera llevar a los Estados Unidos y de manera ambulante durante un verano vendió todo aquel stock de sandalias que habían creado, que habían fabricado. Con la venta
de aquel stock de primeras sandalias, pudieron becar a las 3 chicas para que estudiaran toda la carrera universitaria en Uganda. 8 años después, se convirtieron en la mayor empresa productora de calzado de Uganda. Las mujeres que trabajan en Sesco Design no solo reciben un buen salario, reciben un seguro médico integral y ayuda para estudiar en la universidad, además de becar a otras chicas del país para que puedan estudiar en la universidad. En 2016 llegaron a cubrir el 400% de cada beca que daban. Y el 100% de las chicas acababa sus estudios universitarios y accedían al mundo laboral, abriéndose por delante de ellas un camino de nuevas oportunidades. ¿Puedes ponerme la siguiente, Joel, por favor? Liz dice que le sorprende cuántas personas viven sus vidas sin que alguien las mire a los ojos y les diga: eres impresionante, eres valiosa, eres inteligente. Mi empresa y mi comunidad serán mejor si tú formas parte de ella. En definitiva, está dando valor y dignidad a las personas. Dice, es extraordinaria la transformación en las personas cuando les dices eso. Y eso es liderar. Porque una simple conversación puede influir significativamente en la vida de una persona. Empezaron sin experiencia en moda, sin experiencia en los negocios, en el ámbito de la comunicación. Y en su testimonio, Liz reconoce algo muy interesante. Dice, me he dado cuenta que el Señor me ha invitado a participar de esta historia. El Señor me ha invitado a participar de esta historia. Y eso significa que Dios la implicó en lo que Él quería hacer. Dios impulsó su empresa, la cual dirige desde los valores y los criterios de Dios y del Evangelio. Liz busca a Dios en su liderazgo. Y hoy vamos a acercarnos al liderazgo del rey Uzías, que Remey nos ha leído. Un rey que subió al trono muy jovencito, adolescente. Bueno, adolescente hoy. En aquella época ya la adolescencia la habían dejado atrás. 16 años. Tras la muerte por asesinato de su padre. Y empezó bien. Empezó buscando a Dios y recibiendo su favor. Pero su éxito le llevó a la soberbia, le llevó al orgullo y le destruyó. Uzías fue rey en Judá 800 años antes del Señor Jesucristo. Y Uzías nos enseña la importancia de no perder de vista la perspectiva en cuanto a liderar bajo el modelo de Jesús, bajo el modelo de Dios y la búsqueda constante del Señor. Y me gustaría que empezáramos por ahí. Fijaos en los primeros versículos, nos habla de cómo Uzías busca intensa y constantemente a Dios en su reinado. Lo vemos en los versículos 4 al 11. Y nos dice esa parte de la Escritura que todo el avance que se produce en su reino viene precedido o viene impulsado por la persistencia en la búsqueda de Dios. Versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Aquí hay un principio fundamental en el ejercicio de nuestro liderazgo y de la manera en que influimos sobre otros. Necesitamos buscar a Dios. Y esto suele ser una lucha constante. Os confieso algo que compartía con los amiguis en la última célula hace quizás un par de semanas. Y es algo con lo que estoy luchando y en lo que estoy reflexionando mucho últimamente. Y lo quiero compartir con vosotros. No sé, quizás alguno puede orar por mí o podéis ayudarme con esto. Pero muchos días me encuentro sentado en la mesa de mi despacho, ahí arriba en el segundo piso, con mi agenda abierta
y múltiples obligaciones que se agolpan en ella. La lectura de un pasaje bíblico y una oración rutinaria, orientada más bien a callar mi conciencia por conectarme con Dios ese día, suelen ser el vestigio de espiritualidad que impregnará el resto de la jornada. Echo de menos hacer tiempo para hablar con Dios, para dialogar con el Señor y dejar que el Señor dialogue conmigo. Mi tiempo de oración no llena la organización y la búsqueda de inspiración cede muchas veces su espacio a la planificación. Lo curioso es que, como soy pastor, todo tiene que ver con la obra de Dios, pero no con el Señor de la obra. Tan ocupado estoy en servirle que no me deja tiempo para dialogar con Él. Enfoco mi esfuerzo en lograr el éxito y descuido mi relación con Dios, que debe acompañarme en los proyectos y en mi liderazgo. Hago lo que puedo con la oración, pero a veces me doy cuenta que me siento seco y que necesito beber y alimentarme más a menudo para ser renovado. Y aunque no le busco, reconozco que no conozco otra fuente mejor de restauración y de llenarme que la comunión con Dios. Ya lo he experimentado antes en mi vida. Esos tiempos con Dios me preparan, me afinan, marcan el desarrollo de mi vida, de mi seguimiento a Jesús y de mi liderazgo y espacio de influencia, y los necesito recuperar. Y no se trata de descuidar nuestras responsabilidades, sino de impregnarlas de relación con Dios, de diálogo, de intimidad con Él. Podemos trabajar sin orar o podemos hacerlo mientras oramos, empapando cada espacio, cada conversación con otros y cada actividad, empapándola de la presencia de Dios. Eso convierte el trabajo en servicio y transforma lo activo en efectivo y nos hace mejores líderes. La aparente inactividad de la oración libera una poderosa actividad. Dios obrando a nuestro alrededor. Los minutos con Dios hacen rentable cada segundo de nuestra vida. Las riquezas tomadas del corazón de Dios en esos espacios que pasamos con Él, las cosas que escuchamos o leemos de su boca cuando abrimos la palabra, los proyectos que Él nos comparte en la intimidad, como el que compartió con Liz, los momentos de confrontación o estímulo, esos son los que transmiten vida y marcan la diferencia. Y nos dice el texto que Uzías, mientras se ejercitaba en esto, en buscar al Señor, era prosperado. Dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Su prosperidad venía de Dios. Ahora bien, la prosperidad en la Biblia tiene muchas acepciones. Y aquí la palabra hebrea para prosperidad es tzalach, que literalmente significa impulsar hacia adelante. Impulsar hacia adelante. Así que lo que Dios hace al prosperar a Uzías es que lo empujó hacia adelante. Y aquí está el matiz. Porque puede ser Dios quien nos impulse o puede ser nuestro propio impulso. ¿Qué te impulsa a ti? ¿Qué impulsa tu liderazgo? ¿Qué impulsa la influencia que ejerces sobre otros? Tenemos el pasaje también en Génesis 39, donde se nos habla de José y cómo Dios prosperó a José en todos aquellos contextos, en casa de Potifar, en la cárcel y después como príncipe de Egipto, o como gobernante de Egipto. La misma palabra que aquí tenemos, que el cronista usa para decir que Dios impulsó
prosperó el reinado de Uzías, la usa Moisés para hablar de la vida de José. Dios permitió todo lo que vivió José para impulsarle, para ser de bendición a otros, para ser de influencia a otros y para liderar una nación. Y fíjate bien, lo que Uzías recibió no fue un empujoncito, ¿no? Aquello que mueves así un poquito y toma cierta inercia. Mirad el empuje, el versículo 15. He perdido la referencia, pero Dios dice que fue ayudado de forma prodigiosa. Ahí en alguna parte del texto, he perdido la referencia, dice Dios lo ayudó de una manera prodigiosa. Pero me gustaría matizar que Dios no rechaza nuestro empuje. Nuestro deseo de avance, Dios no lo rechaza. Dios no rechaza nuestras capacidades. Al contrario, puedes prosperar con tu propio empuje humano. No hay problema con eso. La Biblia no nos dice que eso sea algo malo. Dios no está en contra de prosperar, de empujar o de impulsar a sus hijos. Venís conmigo al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículos 13 y al 15. Dice, oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El matiz, la clave está en la autosuficiencia, en el orgullo, en la soberbia que podemos tener en la búsqueda de nuestros fines. El matiz al que Santiago nos está llevando está en buscar a Dios, en tenerla en cuenta, en discernir si esto encaja con su voluntad. Por cierto, según Pablo, buena, agradable y perfecta. Y para saber si Dios quiere, tendremos que buscarle. Tendremos que pasar tiempo con Él. Tenemos que frecuentar su presencia para que sea Él quien nos impulse y quien nos lleve a donde quiera y para los propósitos que el Señor quiera. Bueno, intento ser equilibrado y me doy cuenta de que tampoco podemos ser triunfalistas. La historia de Uzías tiene luces y sombras. Pero también es importante saber que no porque busquemos al Señor, que no porque estemos dentro del marco de su voluntad estaremos exentos de dificultades, de problemas o de fracasos. Solo hay que leer la segunda parte de los héroes de la fe en Hebreos 12. No los que ganaron victorias, conquistaron ciudades, sino los que fueron aserrados, los que murieron como mártires. O solo hay que repasar la vida de José para darse cuenta de ello, ¿no? Pero también es verdad que un liderazgo que constantemente busca a Dios, incluso en los momentos de fracaso, estos tienen otro cariz, otra perspectiva, otra dimensión, otros propósitos. Tienen propósitos incluso en los momentos de fracaso, porque Dios en nuestro fracaso marca la diferencia. Así que el primer principio que la vida del rey Uzías nos deja es que buscó la sabiduría, buscó el rostro, buscó el carácter de Dios, tener comunión íntima con Él, descansó y confió en Dios. Y Dios lo impulsó, lo empujó de forma prodigiosa, lo potenció sus capacidades, potenció sus dones. Dios le ayudó. En segundo lugar, me gustaría que viéramos de manera rápida 5 características del liderazgo de Uzías. En primer lugar, vemos que era un gran estratega y capacitador. No voy a repasar el texto, Remey lo ha leído muy bien. Si habéis estado atentos, os daréis cuenta de que fue un rey que obtuvo grandes triunfos militares sobre filisteos, árabes, amonitas, los pueblos de alrededor.
Ucías organizó un solo ejército, organizado por divisiones y liderado por 2.600 hombres, guerreros valientes y jefes de las diferentes familias de Israel, que lideraban al ejército del país, que según el cronista eran un ejército de élite de 307.500. Aquí los primeros SWATs israelíes. Tener un ejército así no solo es cuestión de llamar a 300 hombres y venga, vosotros aquí, vosotros allí, aquí y peleáis. No es cuestión de mandarlo solo a la batalla, ¿no? Un ejército así implica apoyo logístico. Decía Napoleón Bonaparte que un ejército marcha con el estómago. Es decir, si tiene el estómago lleno, porque la moral estará más alta, ¿verdad? O ampliando la idea, si está equipado con la ropa adecuada y las armas necesarias, entonces podrá avanzar. Y el texto nos dice que Ucía proveyó todo lo necesario. Proveyó, versículo 14, a todo el ejército de escudos, de lanzas, yelmos, corazas, arcos, hondas de piedra, y en Jerusalén hasta inventó máquinas para la defensa y el ataque. Dicen los arqueólogos que las catapultas se inventaron 800 años antes de Jesús. Ucías andaba por ahí, en aquella época. Ucías conocía los proyectos que lideraba, sabía lo que requerían, organizó al pueblo, a una parte del pueblo, como ejército, les capacitó y les puso a trabajar. Aquí tenemos a un gran estratega. En segundo lugar, Ucías era un gran constructor, versículos 9 y 10. Edificó además torres en Jerusalén, en las puertas del ángulo, en las puertas del valle y en las esquinas de las murallas, y las fortificó. Y edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en las llanuras. También labradores y viñadores en las regiones montañosas y en los campos fértiles. Un gran constructor. Ucías mantenía una ofensiva con las naciones alrededor con las que estaba en guerra, a los márgenes del reino, donde además construía ciudades, fuera del reino, construía ciudades y aseguraba posiciones. Incluso fuera de sus fronteras, ¿no? Pero no descuidaba la defensa de Jerusalén, protegía el reino y construyó torres, incluso en el desierto, para protegerse de los nómadas y los merodeadores que había alrededor. O sea, Ucías daba forma a proyectos necesarios en su empresa de liderar al pueblo. En tercer lugar, era un gran visionario. Hemos leído parte de lo visionario que era este hombre, ¿no? Desarrolló la agricultura y la ganadería. Y desarrollando agricultura y ganadería, facilitó la supervivencia del pueblo, la supervivencia de la nación. No había un sistema de riego, para los que os gusta la agricultura, José Luis, Manuel, no había un sistema de riego en aquella época como el que se inventó Ucías. Y todo por el empuje de Dios. Cuando ejercemos liderazgo hemos de tener una visión amplia y larga, una visión que sepa discernir, leer, entender el contexto actual y que sea capaz de ver más allá del momento presente. Conectarlo con las respuestas que podemos dar. Compartirlo con otros, implicarles, contagiarles y empezar a caminar. Esto es parte del liderazgo, la visión. Pero también supo rodearse de otros. Las dos últimas ideas que quiero transmitir de las características de liderazgo de este rey. Supo rodearse de otros porque rodearse de otros es importante en el liderazgo. Y esto nos sigue hablando de las capacidades que tenía este rey para liderar. En primer lugar, lo vemos trabajando en equipo. Hemos leído el versículo 15, ¿no? Donde se rodea de ingenieros que ingenian, que crean cosas necesarias, ¿no? para la empresa, ¿no? Ingenieros muy capaces que plasmaban y desarrollaban lo que el líder les pedía
en el proyecto. Es que un buen líder sabe rodearse de personas. De hecho, cuando te rodeas de otros que suman sus dones, sus capacidades, su formación, su implicación, y les sigues capacitando, les das espacio para que se desarrollen, les acompañas, les potencias, ellos te hacen a ti mejor líder. Saber trabajar en equipo, saber delegar, sacar lo mejor de aquellos con los que trabajas, compartirles la visión, las metas, ilusionarles, capacitarles, será fundamental. Trabajo en equipo. Y en último lugar, mentoría. Versículo 5. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, de un profeta de Dios, que tenía sabiduría y discernimiento y que fue su mentor y que le ayudó a seguir a Dios, a seguir buscando a Dios en su liderazgo. Qué importante es tener mentores en nuestra vida. Y qué bueno será que nosotros seamos mentores de otros. Fijaos qué influencia tan transformadora y tan buena tuvo Zacarías sobre este rey. Ahora bien, cuando pensemos en los mentores, por favor, ampliemos la perspectiva. Porque muchas veces buscamos a Obi-Wan Kenobi. ¿Suena? Este personaje ficticio de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que era un guerrero Jedi, era fuerte, tranquilo, modesto, desinteresado, un hombre comedido, paciente, sabio, ¿no? Cuyas destrezas casi manejaban el imperio o influían en todo el imperio. Influía sobre otros que lideraba, ¿no? Yo soy un firme mentor de la necesidad... No, soy un firme defensor de los mentores en nuestra vida. Pero hay tantas áreas en nuestra vida que necesitan crecer que no vamos a encontrar al experto en todas, no vamos a encontrar a Obi-Wan Kenobi. Así que busquemos mentores en el sentido más amplio. En mi experiencia he tenido mentores en mi vida en el día a día. Pepe Sánchez fue mi asesor en GBU, el pastor Daniel Monge, también asesor de GBU, Francisco Mira, al que muchos conocéis, pastor en Verdi hoy. Los pastores Lorenzo González y Andreu Dionís han marcado mi vida, han dejado reflexiones, modelos, desafíos, confrontación que me han ayudado a madurar, a entender mejor la revelación de Dios. Con otros no he pasado tantas horas como con estos que os menciono. Con otros he compartido momentos y espacios, ¿no? En torno a una mesa, algún día comiendo, en un campamento, en conferencias. Me han impactado enormemente. Os podía hablar de Manolo Suárez, de David Burt, de Ciel Machado, de Emmanuel Buch, de Eduardo de Las, de Samuel Escobar. Si ampliamos un poquito más el zoom, tengo mentores que son autores de libros. No les conozco personalmente, algunos aún viven, otros han muerto ya. Pero me han ayudado a progresar en mi caminar con el Señor, en entender lo que es la vida cristiana, el seguimiento de Jesús y la misión. Tim Keller, Alex San Pedro, Donald Carson, Rebecca Piper, John Stott, René Padilla, Dietrich Bonhoeffer, Brennan Manning o Henry Nouwen, entre otros. ¿Qué listas podrías hacer tú en estas categorías, desde los más cercanos a los que se van alejando más y influyen sobre ti? Por supuesto, sin descuidar al mentor de mentores, a Jesús. Está ahí Rebeca con la piedra preparada. Aún más, te desafío a que sigas creciendo y madurando a través de aquellos que a tu alrededor pueden aportarte. Déjame darte otra idea.
Busca a alguien para algo concreto, que por su experiencia, por su visión, por su formación, pueda ayudarte a crecer, a reflexionar o a corregir. Invítale a un café, llámale, dile, la gente está muy ocupada, entonces pídele 1 hora de su tiempo. Oye, te invito a un café, 1 hora, a cambio de poder hacerte 3 preguntas. 3 preguntas en cosas que quieres trabajar en tu vida, en las que quieres invertir. Y empápate, enriquécete a través de personas y modelos que Dios ha puesto a tu alcance y a tu alrededor. Vale, volvamos a Uzías. Este rey era una persona, ya veis, con capacidad, con dones, con la inteligencia, la fortaleza y la preparación propia de un líder al que Dios impulsó mientras le buscaba. Fue un líder que gobernó, atención, 52 años en Israel. Ahí es nada para aquella época. La reina Isabel lo supera, ¿verdad? Pero era otra época. Dejadme acabar con los peligros del liderazgo en la segunda parte de nuestro texto. No hay duda de que Dios impulsó el liderazgo de Uzías mientras éste le siguió, ¿no? Su éxito provino de Dios, lo deja claro el texto. Pero aún en el impulso y la prosperidad que provienen de Dios, aún ahí hay peligro. Decía Lord Acton, un historiador y político liberal inglés, decía, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. El corazón es traicionero. Y cuando adquirimos fama, poder, influencia, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Así que no hemos de descuidar el corazón, porque es engañoso, ya nos lo dice la palabra. Nos puede llevar a movernos en otros patrones, bajo otros criterios que no tienen nada que ver con cómo Dios quiere que nos conduzcamos en nuestro liderazgo. Y Uzías no supo gestionar su éxito. No supo gestionar el empuje de Dios. Versículo 16 dice, pero... Los adversativos en la Biblia hay que prestarles atención. Pero... Y como un veneno que impregna todo, su corazón se llenó de autosuficiencia, de independencia, de autocomplacencia, de arrogancia y de orgullo. Dejó de entender, de comprender que era lo que era por la gracia de Dios, no por otra cosa. Y es que el éxito tiene un alto componente etílico y hemos de vigilar que no nos emborrache. El éxito actúa como el alcohol, tiende a subírsenos a la cabeza y nos aturde, nubla nuestra visión y nos vuelve torpes. Hay una cosa más difícil que sobreponerse al fracaso. Es sobreponerse al éxito. El gran enemigo de tus triunfos mañana son tus triunfos hoy. Está sobradamente demostrado que por cada 100 personas que soportan la adversidad, solo una tolera la prosperidad. Las medallas, incluso obtenidas legítimamente, pueden pesar tanto sobre el pecho que llegan a convertirse en un lastre. Así que desde el ámbito desde el que lideres y ejerzas influencia, sobreponte a los fracasos, pero sobre todo no dejes que tus triunfos te venzan. Y aquello que empezó en su corazón acabó traduciéndose en su manera de liderar, de conducir a otros, de influirle. Cambió los patrones de actuación y las motivaciones. Y Uzías empezó a hacer cosas que no le tocaban a él. ¿A quién correspondía a quemar incienso sobre el altar? ¿A los sacerdotes? Números 3-4. Corresponde a ellos. Es como Dios ha ordenado eso. Dios nos da autoridad, Dios reparte dones, talentos, capacidades, nos pone al alcance los recursos para emprender, para desarrollar, pero hemos de usarlos dentro de su marco. Ahí, dentro de su marco, hay potencialidad, hay capacidad para desarrollar lo bueno, lo saludable, con proyección y con incidencia relevante. Comparemos a Uzías con otro líder, con el apóstol Pablo. Pablo llegó a entender su debilidad en relación con el mensaje del Evangelio que predicaba.
¿Qué era el Evangelio? Era Dios obrando a través de la debilidad de Jesús crucificado. El poder de Dios desplegado en la aparente debilidad e inutilidad de una cruz. Y lo que Pablo alcanzó a entender era que al llevar a cabo la obra de Dios, los recursos humanos son insuficientes y tienen sus límites. Ahora, ¿desde qué recursos lidero e influyo sobre otros? Bueno, tenemos un poder, en catalán diríamos inabastable. No sé cómo traducir eso. No sé si tiene su homóloga en castellano, pero sí, inabastable. Gracias. Y que no proviene de nosotros. Es el Evangelio mismo. Viene directamente de parte de Dios. El apóstol Pablo dice, si en algo somos capaces, si en algo tenemos alguna competencia, es en Dios. Segunda a los Corintios 3:5. Porque Él ve su debilidad, Él ve su fragilidad. Dice, tenemos este tesoro, el Evangelio lo tenemos en vasos de barro, somos vasijas de barro. Y Pablo nos deja aquí una paradoja. Por un lado, la majestad y el poder del Evangelio. Y por otro, al mensajero frágil, débil y atormentado, ¿no? Pero nos da la clave. Esto es importante, dice Pablo, para que se vea que tan sublime poder, que tan sublime capacidad viene de Dios y no de nosotros. Segunda a los Corintios 4:7. Ucías no fue humilde, ya veis la que lió, ¿no? Se le pusieron 80 sacerdotes delante, sí, y no sabéis vosotros con quién estáis hablando. No fue humilde. Y la humildad no es una opción, sino es un requisito innegociable para quien lidera, dispuesto a dejarse confrontar. Claro, esto es muy fácil decirlo y muy fácil entenderlo. Pero el problema es que los matices... Inabastable es inabarcable. Gracias, Rubén. Esto es muy fácil entenderlo, pero los matices en las personas tienden a no dejar que pueda ser así, porque nos autojustificamos constantemente, tiramos de orgullo y aún reconociendo los errores, como ya nos hemos lanzado, hacemos huidas hacia adelante. Y muchas veces nos falta humildad para reconocer que no hemos actuado bien y que no vamos por buen camino. Y voy terminando. Se trata de liderar, se trata de influir sobre otros para dar la gloria a Dios. Ahí apuntamos, a dar la gloria a Dios. Busquemos su rostro. Dependamos de Dios en todas las áreas de la vida en la que lideramos y ejercemos influencia. Y en ese ejercicio encontraremos la capacidad de ser empujados por Dios. Mirad, solo un vistazo a la gloria de Dios nos arrancará de golpe todas las medallas del pecho. Nos despoja de todos los títulos y nos apea del pedestal. Porque nos damos cuenta enseguida de que solo Dios puede, de que solo Dios sabe y de que solo en su poder se demuestra la capacidad que podamos tener, ¿no? Somos vasos frágiles y siervos humildes. Y esta es una de las sorprendentes paradojas a las que Dios nos lleva en su modelo de liderazgo. Pero verla en acción es una maravilla. Y hablando de esa gloria, fijaos en la referencia que hace el cronista, ¿no? Dice, en versículo 22, los demás hechos de Ucías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Así que vamos a Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Isaías 6, 1 al 5, dice, en el año de la muerte de Ucías, del rey Ucías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí,
porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Uzías fue un rey que deslumbró a todo el mundo, incluso al profeta Isaías. Estaba tan asombrado, tan deslumbrado por el rey, que perdió de vista la gloria de Dios. Y se tuvo que morir Uzías para que él se volviera a dar cuenta de la gloria de Dios. Isaías, el gran profeta, reconoce esto. Aquí va una última lección para todos nosotros de liderazgo, para líderes y para liderados. Para liderados, no levantes a nadie a los altares. Tendemos a admirar en sobremanera a aquellos con carisma, con dones, con capacidades. No hay nadie, por más lejos que nos lleve y con más influencia, que merezca el reconocimiento del éxito, del empuje y de la transformación que Dios. Solo Dios. Solo Dios. Y en tu liderazgo, en tus espacios de influencia, que aquellos a los que guías y sobre todo sobre los que tienes influencia, no se impresionen de tus capacidades, sino de la capacidad de Dios. Que estén más impresionados con Dios en ti que contigo mismo, contigo misma. Cuando las personas siguen a líderes que tienen un corazón de siervos, entonces es Dios el exaltado. Estas personas, entonces, no hablarán de ti, sino de Dios en ti, del poder de Dios en ti, de su obra, de su carácter y de su palabra. Y aquí está el propósito primero y último de todo lo creado: dar gloria a Dios. Dar la gloria a Dios a través de tu liderazgo. Glorifica a Dios a través de tu liderazgo y de los espacios de influencia que tienes en tu entorno. Que el Señor nos ayude. Todo lo que soy